freedom. Felt good. You have been at this for 12 years. My country, 'tis of thee. Why are you doing it? Sweet land of liberty. Because God's children are not for sale. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. We're Homeland Security. You know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. This job tears you to pieces. And where my fathers died. And this is my one chance to put those pieces back together. Land of the Pilgrims' And yet somehow you have failed to bring me one real-world lead. It's over, Tim. Close up and come back home. So you quit your job and you go and rescue those kids. Let freedom ring. Let freedom ring. South of that river is all rebel territory. No one goes in. What if this was your daughter? Sorry, man. She's gone. Hear that? That's the sound of freedom. Sound of Freedom is one of those films that can legitimately change this world. So we want to ignite a fire in audiences and open their eyes to the dark reality of millions of children that need our help. Let's make this film a historic event and the start, the end of child trafficking. Theaters across this country are already selling out. Pre-order your tickets today, and you can send the message that God's children are no longer for sale. Last weekend, police broke up a major sex trafficking ring in Colombia, which has become a destination for tourists looking for sex with boys and girls. The police had help from an American who went undercover to rescue the children, and Elaine Quijano met him. Tim Ballard has one mission: to track down child traffickers. 4 months ago, Colombian authorities asked him to investigate a tip that children were being sold there as sex slaves. Within a half hour, this individual walks up to me, starts asking me what I'm here for, what I want, and within minutes, he says, well, I've got kids as young as 11 years old. Ballard, a former Homeland Security agent, now heads up Operation Underground Railroad, a nonprofit group that rescues trafficked kids. After that first meeting, the Colombians asked him to put together a sting. No men will be in here, only women. Operation Underground Railroad spent months planning, renting this house, rigging it with hidden cameras to document the crime, coordinating with Colombian authorities, and negotiating with the traffickers. How they find these kids is they lure them in by pretending to have a modeling agency. They target them at 9 or 10 years old. And they were telling us that about by 11, they're ready for sex. They're ready to be sold. What is that like, looking into that kind of person's eyes? It's horrifying, and this is why. Because I've got a smile in the face of evil. This is the table where we're going to do the negotiation. Less than 24 hours after the operatives landed, the suspected traffickers arrived on the island, and the final deal with the undercover team began. 54 boys and girls aged 11 to 18 were ushered in for what had been billed as a sex party. They were given candy and drinks and told to wait in this small room. This little 11-year-old boy, I remember, he asked one of my operatives if they could give him some cocaine or something. He said, they usually give me something because I'm really scared. By the time the deal was done, the alleged traffickers were set to make $25,000. That transaction was never completed.
25 Colombian special operatives stormed the party, arresting 5 suspects, 4 men and 1 former beauty queen, all charged with child trafficking. The victims, 29 of whom are under 18, were evacuated, given medical exams, and placed in a rehabilitation center where specialists are working to undo the damage. Right before I got in the boat, we had to walk by this room where the kids were, and they put their hand up. And I touched their hand and see that there's liberation now. Liberating one child at a time. Elaine Quijano, CBS News, New York. De suministros de emergencia puede salvarle la vida durante una emergencia. Y es importante prepararse y tener su kit listo antes de que surja una emergencia. Aquí, una lista de los suministros esenciales que debe tener y los cuales deben durarle un mínimo de 72 horas. Suministro de 3 días de comida no perecedera, agua potable, y FEMA recomienda 1 galón de agua diario por persona por un mínimo de 3 días. Una radio de baterías, un botiquín de primeros auxilios, pilas o baterías de repuesto, mascarillas para polvo, para ayudar a filtrar el aire contaminado, y una lona plástica y cinta adhesiva para armar un refugio en un lugar seguro. Abrelatas manuales para los alimentos. Y asegúrese de tener medicamentos recetados, lentes, fórmula o leche en polvo, pañales, biberones y otros suministros necesarios para bebés, además de alimentos y agua adicional para sus mascotas. También es importante guardar documentos familiares como copias de pólizas de seguros, identificaciones y registros de cuentas bancarias en un envase portátil e impermeable. Así, usted y su familia estarán Tampa lista. Para bajar la lista detallada de suministros de FEMA, visite la página tampa.gov/TampaReady. Los huracanes más fuertes, también conocidos como ciclones tropicales, se producen en el Atlántico o en el noreste del Océano Pacífico. En cambio, los tifones son el nombre que reciben los ciclones tropicales que se originan en el noreste del Océano Pacífico. Los huracanes que se originan en el noreste del Pacífico suelen ser más fuertes que los huracanes del Atlántico. Por ejemplo, en el año 2015, el huracán Patricia alcanzó velocidades de viento de unos 400 km por hora y 111 metros por segundo. Sin embargo, los huracanes que se originan en el noreste del Pacífico suelen adentrarse en el mar y desaparecer allí. Hola a todos. Aunque estos huracanes del Atlántico que se dirigen hacia la costa norte de América del Norte a través de zonas densamente pobladas, causando una destrucción enorme que ocasionalmente afecta el curso de la historia. Bienvenidos a este canal. En esta ocasión les presentaremos a los 6 huracanes más destructivos. ¿Les interesa? Entonces comencemos. El huracán David. El 25 de agosto de 1979, David se produjo a 1.500 kilómetros del sureste de las islas de Cabo Verde y se precipitó en el Mar Caribe 3 días después, con vientos máximos que alcanzaron los 280 kilómetros por hora y 78 metros por segundo. Para la República Dominicana, David fue el desastre natural más destructivo de su historia. Las lluvias torrenciales provocadas por el huracán arrastraron al mar a las casas, iglesias, escuelas y a pueblos enteros. Más de 200.000 habitantes se quedaron sin hogar. El 70% de la agricultura del país fue destruida, así como el 70% del sistema de suministro eléctrico del país. Este huracán causó más de $1.000 millones en daños a la pequeña República Dominicana. Esta es una cantidad increíblemente grande para los estándares de 1979 y para el tamaño del presupuesto de este país.
Los vientos y las inundaciones destruyeron literalmente la costa suroeste. Casi todas las casas de la isla quedaron destruidas. Cerca del 80% de los habitantes se quedaron sin hogar. Toda la cosecha de plátanos y las palmeras de coco se arruinaron. Dominica cayó en una depresión económica y el país tardó varios años en recuperarse de la depresión. El huracán Flora. El huracán Flora azotó al este del Mar Caribe con toda su fuerza el 29 de septiembre de 1963. Flora se abalanzó sobre la isla de Tobago, en la República de Trinidad y Tobago, hundiendo así muchos barcos en el puerto de Scarborough con las enormes olas que azotaron la isla. Las lluvias torrenciales destruyeron más de 3.000 viviendas en cuestión de horas. Sin embargo, lo más importante es que el huracán ha acabado con la mitad de todas las palmeras de coco. La isla de Tobago nunca se recuperó de este golpe y tuvo que hacer una transición forzada de la agricultura al turismo. De esta manera, el huracán cambió la historia de la isla de Tobago para siempre. Para la República Dominicana, Flora es el mayor desastre natural de su historia. Las inundaciones causadas por las lluvias registradas se convirtieron en torrentes y recorrieron sobre la nación insular a una velocidad devastadora. E incluso cuando el huracán dejó de hacer estragos, 10.000 kilómetros cuadrados de territorio dominicano permanecieron completamente inundados durante meses. En Haití, vientos de hasta 240 kilómetros por hora y 67 metros por segundo destruyeron casi hasta la última plantación de café. Después del huracán, apenas pasaron solo 3 años antes de la siguiente cosecha de café en el país. Además, los daños del huracán Flora están valorados en $700 millones, que no es el récord más alto, pero en términos de desastres, Flora es uno de los huracanes más aterradores. El huracán Katrina. El Katrina es conocido por todo el mundo por haber destruido prácticamente la ciudad de New Orleans en agosto del año 2005. La presa de New Orleans debería haber protegido la ciudad de las inundaciones, pero un huracán tan potente fue inesperado. Las enormes olas que soplaban desde la costa causadas por el Katrina perforaron 53 presas y pronto casi toda New Orleans quedó bajo el agua. Alrededor del 80% de los habitantes de la ciudad de 1 millón pudieron ser evacuados, pero decenas de miles se quedaron sin refugio, comida ni agua, y el Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos tardaron mucho en rescatarlos. Sin embargo, no solo New Orleans sufrió daños. Las velocidades máximas del viento del Katrina alcanzaron los 280 kilómetros por hora y 78 metros por segundo, acabando con 240 kilómetros de la costa del Mississippi sin perder su poder destructivo. El huracán voló casi todos los edificios del Mississippi a media milla a 800 metros de la costa. Miles de hectáreas de bosques han sido destruidas en el estado, 16 parques naturales han sido cerrados por colapso y famosos humedales con plantas y animales raros han quedado completamente sumergidos. Los huracanes obligaron a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares y a reubicarse en otros estados, siendo además la mayor migración interna de la historia de los Estados Unidos. Los daños del Katrina fueron enormes, valorados en $125 mil millones, lo que lo convierte en el huracán más caro de la historia. El huracán Harvey en el año 2017 causó daños similares en Estados Unidos, pero este huracán no causó un desastre tan grave como el Katrina. El huracán María. María arrasó el noreste del Caribe en septiembre de 2017, causando daños por un valor de $91.610 millones en varios países. Los vientos alcanzaron los 240 kilómetros por hora y 67 metros por segundo, destruyendo rápidamente el 98% de las viviendas del país insular de Dominica. Los terrenos agrícolas ya no existían. Durante 2 días completos después de la furia de la naturaleza, muchos sintieron que Dominica había terminado. De todos modos, la comunicación local estaba completamente cortada. Independientemente de la devastación sufrida por Dominica, el huracán María fue recordado en todo el mundo, en primer lugar, por la destrucción prácticamente total del sistema eléctrico, las comunicaciones telefónicas y celulares, y por las comunicaciones de Internet en Puerto Rico. El huracán azotó Puerto Rico el 20 de septiembre,
desarrollando una velocidad de viento espantosa. No se sabe exactamente hasta qué punto se han desarrollado. Esto se debe a que el radar que medía la velocidad del viento registró 233 km por hora y 65 metros por segundo, y posteriormente fue destruido por este viento. El huracán dejó sin electricidad a los 3.4 millones de habitantes de la isla en cuestión de horas. Desafortunadamente, el problema no se limita a la electricidad ni a los teléfonos móviles. María derribó violentamente las casas, carreteras y destruyó prácticamente por completo la zona costera de La Perla, mientras que la ciudad de Toa Baja quedó completamente inundada por las aguas en pocas horas, y el ejército apenas logró rescatar a la población. Muchas partes del país permanecieron sumergidas sin comunicación ni electricidad durante meses después del ataque natural. La agricultura ha sufrido enormes pérdidas, ya que millones de árboles de café han sido arrasados y la recuperación total del sector industrial tardará posiblemente otra década. El huracán Mitch. El huracán Mitch azotó Honduras entre el 29 de octubre al 3 de noviembre de 1998, con vientos máximos constantes de 285 km por hora y 79 metros por segundo, al punto de arrasar el país por completo. Vientos terribles, olas de 13 metros de altura y lluvias torrenciales incesantes destruyeron unas 80,000 viviendas. Además, muchas personas se vieron obligadas a huir de lo que aún quedaba de sus casas debido al peligro que había sobre ellas, dejando a unos 15 millones de personas sin hogar, que representaban el 20% de la población total de la época. La catástrofe de la furia de la naturaleza fue tal que Honduras retrocedió 50 años en términos de crecimiento económico. El Mitch se apoderó de la región, inundándola con un récord de al menos 1.9 metros en 3 días, equivalentes a medio año. Este fue el último valor máximo registrado, tras el cual el pluviómetro fue arrastrado por la furia de la naturaleza. El impacto del Mitch en Honduras ha sido estudiado por los expertos como un simple y claro ejemplo de los desastres que puede provocar los huracanes potentes. El Gran Huracán del año 1780. El Gran Huracán del año 1780 es el más destructivo de la historia. Se beneficiaron de los marineros británicos, franceses y holandeses por la precisión de sus conocimientos sobre los huracanes. En esa época, Estados Unidos luchaba por su independencia, y el Mar Caribe estaba repleto de barcos militares y comerciales. El monstruoso Gran Huracán hizo estragos en las Antillas Menores entre la República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe del 10 al 16 de octubre. El huracán golpeó primero Barbados con vientos tremendos de al menos 321.9 km por hora y 89.4 metros por segundo. ¿De dónde sabemos acerca de esta velocidad del viento? Esto se debe a que se sabe que los huracanes arrancan la corteza de los árboles. Recientemente, los meteorólogos han calculado que esto es posible si la velocidad del viento supera los 320 km por hora y los 89 metros por segundo. Las personas que vivieron esta pesadilla dijeron que el huracán se movía y levantaba los cañones del barco, y que las personas no podían ni oírse a sí misma debido al tremendo viento. En Barbados, Castries y Martinica, el viento y las olas destruyeron absolutamente todos los edificios y derribaron todos los árboles. En Santa Lucía, enormes olas arrasaron todas las casas. En San Vicente solo quedaron 12 de los 600 edificios. Y en el archipiélago de las Bermudas, aproximadamente unos 50 buques encallaron en aguas poco profundas. 19 barcos holandeses fueron destruidos cerca de la isla de Granada. Cerca de la costa de Martinica al sur de Dominica, los vientos azotaron y hundieron 40 barcos franceses. Las olas que arrasaron el puerto de Castries en Santa Lucía aniquilaron la flota del almirante británico Rodney, y este suceso tuvo repercusiones en la historia mundial, ya que la pérdida de la flota y la influencia de la monarquía británica en el Atlántico Norte quedaron muy reducidas. En el año 1780, el ejército estadounidense sobrevivió a un invierno extremadamente intenso que redujo a cero la capacidad de combate del ejército. ¿Cómo habría transcurrido la historia del mundo si no hubiera llegado el gran huracán que hundió toda la flota británica? Bueno, fue una fatídica catástrofe.
Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos sinceramente que toda la furia de la naturaleza y el mal tiempo se eviten y que solo los acontecimientos más brillantes y alegres afecten a nuestro futuro. Permanezcan atentos ya que estamos encantados de encontrar algo nuevo e interesante cada vez con ustedes. Nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós. Irán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy seguimos con los ciclones tropicales. Estos sistemas usan el aire cálido y húmedo de la superficie, por eso se forman sobre océanos de agua templada, cerca del Ecuador. Al organizarse presentan circulación ciclónica y según la velocidad de los vientos se clasifican en depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Comienzan a partir de un disturbio tropical y si sus vientos no superan los 64 kilómetros por hora se les considera una depresión tropical. Aquí se les asigna números en secuencia, por ejemplo, depresión tropical 1 para el Atlántico o una letra E al final para el Pacífico. De esta manera se sigue su trayectoria. Cuando el viento alcanza hasta 118 kilómetros por hora se clasifica como una tormenta tropical y aquí es cuando se les pone un nombre previamente establecido por la Organización Meteorológica Mundial. Si rebasan los 119 kilómetros por hora ya es un huracán y aquí comenzamos a clasificarlos en 5 categorías que se definen por la velocidad del viento y por el nivel de daño que pueden provocar. Aunque esto no significa que entre menor categoría menores son los daños. Un huracán categoría 1 tiene vientos bajos, pero aún así pueden generar efectos como los huracanes de categoría más alta. Incluso las tormentas tropicales pueden producir daños significativos y pérdidas de vida debido a las inundaciones. Y justamente hablando de inundaciones y de condiciones severas, todavía el día de hoy podrían presentarse algunas condiciones fuertes hacia parte del noreste de nuestro país. Tenemos una línea seca sobre el norte que está favoreciendo la formación de estas tormentas, fuertes rachas de viento que podrían estar superando todavía 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Probabilidad de granizadas también presente hacia esta porción y se extiende este pronóstico hacia el centro oriente, parte del sur y del sureste, así que hay que extremar precauciones. Específicamente, ¿cuáles son las temperaturas que se estarán reportando? En Ensenada esperamos el día de hoy un cielo despejado con máxima de 20 grados, Mexicali con 38, en Chihuahua esperamos 29, Monterrey con una máxima de 35, algunas lluvias aisladitas se podrían presentar y para Reynosa esperamos tormentas todavía el día de hoy con una máxima de 31 grados. Sobre la porción media, con probabilidad de lluvia, Pachuca, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca, Toluca y Morelia. En Guadalajara esperamos un cielo despejado con una máxima de 33 grados. Hacia el oriente, sur y sureste, probabilidad de lluvia para Jalapa, para Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y también en Villahermosa. Campeche parcialmente nublado con máxima de 36 y para Cancún esperamos una máxima de 31. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Irán. Regresamos contigo con más información.
Durante un huracán, los funcionarios electos pueden emitir órdenes de evacuación y es posible que usted tenga muy poco tiempo para salir de su hogar. ¿Qué puede hacer ahora para estar listo, abandonar su casa y tomar refugio? Una de las cosas más sencillas que puede hacer para estar listo en caso de una evacuación es preparar un estuche personal para emergencias. Su estuche debe incluir un cambio de ropa, papel de baño y artículos de aseo personal, un impermeable o poncho de emergencia, libreta y bolígrafo, un estuche de primeros auxilios, agua, una linterna LED y baterías, un radio, medicamentos, dinero en efectivo, aperitivos saludables y cualquier otro alimento dietético especial, una brújula, copia digital de documentos importantes, cargadores para teléfonos celulares y un silbato. Su estuche puede incluir otros artículos, pero estos son recomendados. Tome en cuenta que el espacio en los centros de evacuación es limitado. Las cajas grandes no serán aceptadas en los centros. Los centros de evacuación están diseñados para ser refugios seguros mientras pasa la tormenta. El gobierno del condado de Orange quiere que usted esté preparado para toda emergencia. Para más información, visite nuestro sitio web www.ocfl.net/tormentas.